Bien, entonces estamos hablando de las pruebas no paramétricas. ¿Cuál es el supuesto acá? Cuando nosotros tenemos una investigación que necesita comprobar una hipótesis, entonces nosotros vamos a hacer, o vamos a necesitar, vamos a utilizar una prueba estadística. Esta prueba estadística va a partir del supuesto de la normalidad, ¿no es cierto? Entonces, hay una creencia matemática. La creencia matemática nos dice que Dios mío. Esta creencia matemática nos dice que las buenas muestras nos deben de dar, de alguna manera, una distribución como esta. Esta distribución se conoce como la distribución normal. Esta distribución normal va a partir del supuesto de que los datos están distribuidos de una forma que no hay sesgo. Como ustedes ya conocen por nuestro curso de estadística, esta distribución normal nos dice que tenemos al medio de todo esto, ¿qué es lo que tenemos acá al medio? ¿Alguien se acuerda qué tenemos acá al medio? La mediana. La mediana, correcto. Esta mediana nos divide en dos partes iguales, dos partes simétricas, de manera que este lado de la curva, lado derecho de la curva, va a tener la misma cantidad de datos que el lado izquierdo de la curva, ¿no? Se supone que ese es el planteamiento inicial. De manera que es una distribución simétrica, es una distribución normal. Entonces, parte del primer supuesto de normalidad. Pero, ¿qué pasa si es que no se da esta normalidad? Si esta normalidad no se da, entonces se supone que esta curva va a tener algún tipo de asimetría. Y es que podría ser así, tal vez así, de tal manera que la curva ya no es lo que teníamos antes. La mediana, ¿no es cierto?, ya va estando en otro sitio, y lo que tanto habíamos preconizado de que a ambos lados había igual cantidad de datos ya no se puede. La media se ha movido hacia otro sitio, la mediana está efectivamente en otro sitio, ¿no es cierto? La media, la mediana y la moda.
estos 3 datos estadísticos se han movido de su sitio. Entonces, en el caso de que no haya normalidad, estaríamos hablando de datos no paramétricos. En caso de que no haya normalidad, estamos hablando de datos no paramétricos. Bien. Y entonces ahí viene este escenario que es totalmente diferente. En este escenario vamos a tener el siguiente problema. Primero, que como no son datos normales, ¿no es cierto? Entonces, ya no nos interesa tanto el promedio y la desviación estándar. Entonces ya pierde importancia el promedio y la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que van a utilizar estos estadísticos no paramétricos? Se van a preocupar más bien de la mediana, se van a ocupar del valor máximo, del valor mínimo, ¿cierto? El valor máximo, el valor mínimo. Y se van a preocupar sobre todo de los rangos que hay entre datos. Entonces, para estas pruebas que son no paramétricas, lo importante es la mediana, el valor máximo, y valor mínimo y los rangos. De tal manera que el análisis va a ser totalmente distinto a lo que nosotros nos estábamos planteando. Ahora ya no entra a tallar aquí la distribución normal, ya no entra a tallar aquí nuestro promedio, la curva Z ya no sirve, la curva T de Student ya no sirve. Entonces va a ser un nuevo escenario, donde vamos a tener que ver unas nuevas pruebas y una nueva forma de ver este tema. Entonces, en ese sentido, lo que van a hacer las pruebas no paramétricas es poner el conjunto de datos, digamos, ¿no? A ver los datos, ¿sí? De esta forma. Y ya no les interesa el promedio, como les decía. Lo que van a hacer simplemente es buscar las buscar los rangos
los rangos que existen entre dato y dato, ¿cierto? Entre este y este, entre este y este, y entre este y este. ¿Listo? Y van a poner en orden también estos otros datitos, ¿no? Van a llevar el 13 para arriba. Vamos a poner acá. Van a llevar el 15 más abajo. Probablemente acá entre el 14. ¿Cierto? Este 14. Entre aquí. Luego vamos a ordenar acá al 15. Y vamos a poner al 16 que teníamos. ¿Listo? Van a ordenar los datos. Me falta un 14. 15 y acá va a estar el 16. Ya, por decir algo. 16. Creo que he desordenado completamente los datos. S, 15 y 16. Bien. Entonces, lo que van a generar aquí son unos rangos entre dato y dato. Y van a comparar si la conformación de estos rangos es igual a la conformación de los rangos en el otro grupo de datos. De tal manera que de la comparación de los rangos que se den en el grupo 1 con los rangos que se van a dar en el grupo 2, es que se va a saber si los grupos son iguales o son diferentes. Entonces noten ustedes que por eso importa acá la mediana y por eso importa cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. En el caso de la T-Student no nos importa tanto eso. En el caso de la T-Student nos importaba más mucho más el trabajar con la curva y el área que estaba debajo de la curva para determinar si compartían o no área bajo la curva, y en base a una resta del área bajo la curva es que se decía si es que eran diferentes o no. En cambio, en este caso, lo que se va a utilizar es la distancia que hay entre los datos. En ese sentido, la cosa va a ser así. Yo quisiera hacer un símil
de la siguiente manera. Cuando hablamos de estadística paramétrica y cuando hablamos de estadística no paramétrica. Cuando hablamos de estadística paramétrica, voy a utilizar yo la prueba T, de student para muestras independientes. Y voy a tener otra prueba que se llama la T de student para muestras relacionadas. Voy a tener adicionalmente una prueba que se llama ANOVA y voy a tener una prueba que se llama ANOVA para muestras relacionadas. Bien, eso es en el escenario paramétrico. El escenario paramétrico. Bueno, un color más agradable. La estética siempre es importante. ¿No? Estábamos bien ahí. Bien. Entonces, noten ustedes que estas pruebas no paramétricas van a ser el símil de las paramétricas y cuando no puedo utilizar la T-Student para muestras independientes, voy a utilizar una prueba que se la llama la U de Mann-Whitney. La U de Mann-Whitney. No sé por qué se ha puesto minúscula acá. Hasta U de Mann-Whitney. Entonces, si yo quisiera hacer la comparación parecida a la T-Student, pero para muestras relacionadas, debo utilizar otra prueba que se llama la Wilcoxon. Bien. Si yo tuviera que utilizar la ANOVA, ¿se acuerdan ustedes para qué sirve la ANOVA? ¿No es cierto? Y entonces acá sería relacionado, se refiere a los datos del antes y después. Bien, entonces la U de Mann-Whitney se utiliza cuando no se puede emplear una T-Student para muestras independientes. La Wilcoxon se tiene que utilizar cuando no se puede utilizar la T-Student para muestras relacionadas. La Kruskal-Wallis se va a utilizar en vez de la ANOVA de dos grupos, de más de dos grupos. La Wallis. Y la prueba de Friedman se va a utilizar en vez de la ANOVA para muestras relacionadas. ¿Listo? Bien. Entonces, noten ustedes que todo lo paramétrico tiene que ver con el área bajo la curva, asumiendo que debajo de esta curva la probabilidad equivale a P igual a 1. En este pedacito sería P igual a 0.5. En estos extremos de acá serían 0.05, que ustedes ya recordarán. Y eso es lo que nos sirve en el caso de que la muestra sea paramétrica. Pero si la muestra es no paramétrica, nada de eso nos va a funcionar. Lo que nos va a funcionar es el análisis de
las distancias que hay entre los datos, los rangos que hay entre los datos. ¿Listo? Bien. Entonces, este es el resumen de qué se debe utilizar en cada caso. Tómenle una foto, hagan una captura de pantalla, que esto es pregunta de examen. ¿Listo? Bien. Hasta aquí las pruebas no paramétricas. Vamos a ir ahora a la práctica. Podemos cortar la grabación un momentito, doctor Emilio. Bien. Se va a interpretar el valor de significancia estadística. Este valor de significancia estadística, ustedes ya conocen que se refiere al valor P. Si este valor P es mayor o igual a 0.05, entonces los grupos son iguales. O podríamos decir que la diferencia es estadísticamente no significativa. Y si el valor P es pequeñito, menor a 0.05, entonces diríamos que los grupos son diferentes. Por lo tanto, la diferencia acá es significativa. ¿Cierto? Como en todas las pruebas estadísticas, lo que nos interesa es que el valor sea chiquito, menor a 0.05. Bien, detenemos la grabación acá para ir a la práctica. Bien. Vamos a ver en este caso que tenemos una base de datos en la cual tenemos algunos datos que son, por ejemplo, el ingreso personal, acá hay otra que se llama la suma de indiferencia y la edad. Estos son tres datos cuantitativos en esta base de datos: edad, ingreso personal y un puntaje de indiferencia que va entre 0 y 9. Entonces, esta base de datos vamos a analizarla de acuerdo, en primer lugar, a la edad. Segundo, al ingreso personal. Y tercero, al puntaje de indiferencia. Esas son nuestras tres variables cuantitativas. Y vamos a hacer, en primera instancia, una comparación de estos respecto al sexo. ¿Listo? Respecto al sexo. Entonces acá yo le voy a pedir que no me haga nada más que gráficos de normalidad y le doy a aceptar.
Entonces, me hace el análisis de la media, de la mediana, la varianza, la moda, desviación estándar, y me saca la prueba de normalidad. En esta prueba de normalidad, como ustedes verán, vamos a trabajar con la Kolmogorov-Smirnov. ¿Por qué? Porque tiene más de 30 datos esta base de datos. Entonces, voy a utilizar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Al leer la prueba de normalidad en cuanto a la edad, tanto varones como mujeres no tienen distribución normal. En el ingreso, tanto varones como mujeres no tienen distribución normal. Y en el puntaje de indiferencia, tanto varones como mujeres no tienen distribución normal. Como no tiene distribución normal ninguno de estos, nos está convocando a hacer una prueba no paramétrica para comparar entre dos grupos independientes, los de varones y mujeres. Tanto en edad, en ingreso personal, como en el puntaje de indiferencia. Entonces vamos a entrar acá a analizar pruebas no paramétricas y estas eran muestras independientes. Perfecto. Entonces acá voy a configurar que lo que quiero comprobar es el ingreso personal, el puntaje de indiferencia y la edad. Estas tres variables quiero comparar de acuerdo a una variable que se llama sexo. ¿Listo? Muy bien. Y le doy a ejecutar. En este momento está ejecutando. Acá abajo dice en ejecución. Y me saca la significancia de cada una de estas pruebas. En este caso, mi paquete estadístico está fallando porque acá está mal escrito. Debería ser 0.005. Miren. Voy a entrar acá. Ahora sí. Ahí está. ¿Listo? Entonces, acá me dice el valor de significancia. ¿No es cierto? El valor de significancia me está diciendo 0.050. Y me recomienda rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula? La hipótesis nula es que los grupos son iguales. Esta es una hipótesis que se está comprobando, pero, como les digo, mi SPSS acá tiene un error porque me está dando el 0.05. Este se debe considerar todavía como que los grupos son iguales. Bien. Noten ustedes que lo que ha hecho es lo siguiente. En ingreso personal, acá está la cantidad de personas que tienen ingreso cero en el rango de las mujeres. En el grupo de las mujeres, perdón. Luego, ingresos que están entre 0 y 500, ingresos de 500, 600, 700, 800, 900, de 1000, 1100, 1200, 1300 hasta 1500. Y lo mismo acá, ha hecho sus rangos, ha contado en este rango cuántas personas hay, en este rango cuántas personas, cuántas, y ha comparado cuántas personas hay en el rango del lado 1 con el lado 2. Lado 1 con el lado 2. Y de esa comparación de datos del lado 1 con el lado 2 es que saca la prueba estadística. En este caso, nos ha sacado 0.050. Veamos en el siguiente, esta es la comparación del ingreso personal. Ahora vamos a la otra comparación. Puntaje de indiferencia, son valores, como les decía, que van entre 0 y 9, ¿no? Una mujer que sacó 0 a este lado y ningún hombre con 0. En el siguiente rango
debo tener un par de personas a un lado y como 4 al otro lado. Y así, nos va sacando los rangos a ambos lados, cuántas personas hay en cada rango, y al hacer la comparación me dice con la prueba asintótica bilateral que sale una prueba estadística con 0.396, 0.396, 0.396. ¿Qué significa eso? Significa que los grupos son iguales. ¿Por qué? Porque el valor está por encima del 0.05. Veamos qué nos sale aquí. Esta es la comparación de la edad entre varones y mujeres. Al comparar la edad entre varones y mujeres, hace los rangos como les expliqué al principio, cuenta cuántos hay en cada rango, cuántos hay en cada rango, y al final de cuentas nos dice que el valor es de P 0.893. Este 0.893 es un valor mayor al P 0.05, por lo tanto los grupos son iguales. Entonces, al comparar varones contra mujeres, que son muestras independientes, está ahí dice, prueba U para muestras independientes, nos está diciendo que en esta muestra los varones y las mujeres tienen igual edad. También nos está diciendo que tienen igual indiferencia, son indiferentes tanto varones como mujeres. Y nos está diciendo que no hay una diferencia significativa o importante en el ingreso personal. ¿No? Muy bien. Listo. Esa es una prueba no paramétrica de dos grupos para muestras independientes. Ahora vamos a una prueba no paramétrica para más de dos grupos. Veamos. Entonces yo tengo que analizar primero la normalidad. Y acá en vez de poner sexo, voy a poner los niveles de instrucción de las personas. Nivel de instrucción. Vamos a ver si nos permite. Listo. Aceptar. Todo el análisis. Y de nuevo el Kolmogorov y el Shapiro-Wilk. Como pueden apreciar, acá tenemos la prueba de Kolmogorov, ¿no es cierto? Y aquí nos dice que no hay normalidad, no hay normalidad, no hay normalidad y finalmente no hay normalidad. O sea que en ninguno de los casos la distribución es normal. Ni en el analfabeto, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la superior. Lo que me está significando que su distribución estadística no se parece a la distribución normal.
¿Listo? Entonces, dicho esto, como ya sabemos que no hay distribución normal, procedemos a hacer una comparación de prueba no paramétrica. Nos vamos por acá. Pruebas no paramétricas. En vez de dos muestras independientes, K muestras independientes. K en este caso significa varias. ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar la edad, voy a comparar el ingreso personal y voy a comparar el puntaje, indiferencia. ¿De acuerdo a qué? Dijimos de acuerdo al nivel de instrucción. El nivel de instrucción creo que 0, 1, 2, alfabeto, primaria, secundaria, hasta el 5. 5 grupos tengo. No, 4. Ya está. Bien. Entonces, miren lo que me pide acá. ¿Qué tipo de prueba va a utilizar? ¿El de Kruskal-Wallis, la mediana o el Jonkire-Terpstra? Este yo ni lo conozco. La prueba de la mediana, como les decía, le interesa más comparar las medianas, pero esta Kruskal-Wallis es la que se utiliza universalmente. Entonces, aceptar y nos dice que hay niveles de instrucción. Perdón, acá está mal esto, alto y bajo no. Los niveles de instrucción teníamos, déjeme corregir esto. Voy a corregir esto, a ver, recodificar en distinta variable. Este nivel de instrucción está mal. Esto va a ser un problema, a ver. Vamos a corregir un ratito acá para que nos salga bien lo que queremos. Algo que tengamos otra variable que tenga más de 2 categorías. Déjenme ver. Tenemos alguna variable con más de 2 categorías. El grupo de edad. Acá está. Ya. Vamos con el grupo de edad. Vamos a ir a comparar pruebas no paramétricas con muestras independientes. Y tengo aquí, en vez de esta variable, tengo la variable, ya no es nivel de instrucción la variable. La variable ahora es grupo de edad. Ya, entonces el grupo de edad es adulto joven, 1, 2 y hasta 3. Aceptar, listo. Ahora sí. 1, 2, 3 grupos. 1, 2, 3 grupos. Perfecto. Entonces, el ingreso personal lo está comparando desde el punto de vista del adulto joven, adulto medio y adulto mayor. La indiferencia también en el adulto joven, adulto medio y adulto mayor. ¿Listo? Acá nos habla de los rangos en promedio que hay para cada lado. Y al final de cuentas nos saca el valor de la significancia para el ingreso personal. El ingreso personal es de, el valor P es de 0.11. Esto es mayor a 0.05, por lo tanto, decimos que es una variable en la cual los tres grupos tienen
similitud en el ingreso personal. En cambio, cuando hablamos de la indiferencia al tratamiento dental, acá la cosa cambia. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está diciendo es que el valor sale 0.004. Por lo tanto, con la prueba de Kruskal-Wallis estamos demostrando que la indiferencia es diferente de manera significativa. Hay una diferencia significativa en el puntaje de indiferencia entre el adulto joven, adulto medio y adulto mayor. Esta prueba hasta aquí todavía no nos está diciendo quién es el que tiene más y quién es el que tiene menos. De tal manera que para saber eso, tendríamos que hacer una tabla, ¿no es cierto? O un gráfico si quieren, mejor un gráfico, que nos muestre, por un lado, el puntaje de indiferencia y por otro lado, el grupo de edad. Vamos a ver, nos dice que hay una diferencia estadísticamente significativa. Veamos. Pues sí, parece que hay un grupo, ¿no? Es diferente a los demás. Estos otros dos grupos entre ellos son muy parecidos, pero este de aquí sí tiene mucha diferencia con los otros. Porque si hablamos en términos prácticos, en realidad, a excepción de ese paciente 581, casi el 100% de pacientes están acá. Entonces, estos datos tienen un comportamiento diferente al comportamiento que tienen los otros dos grupos, el adulto medio y el adulto joven, ¿cierto? ¿Quién tiene más puntaje de indiferencia? El adulto joven. En promedio, ¿no? Le sigue el adulto medio y finalmente el adulto mayor. Claro, el adulto mayor ya no puede ser tan indiferente a su salud bucal porque obviamente ya perdió tantas piezas que ya no quisiera perder ni una más porque ya no puede comer. Bien, listo. Entonces, hasta aquí la explicación acerca de las pruebas no paramétricas. Es importante recordar el último cuadro que hicimos. Es este de acá. Cuando se trata de dos muestras independientes, se utiliza la Udemann. Cuando se trata de dos muestras relacionadas, se utiliza la Wilcoxon. Cuando se utiliza más de dos muestras, Kruskal-Wallis. Y si estas más de dos muestras están relacionadas entre sí, se utiliza el Friedman. Esa es la forma adecuada de trabajar este tema de la aplicación de pruebas no paramétricas. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá?